Bueno, Bueno, estamos con María Angélica Marmet, ella integrante del cuerpo directivo de la Escuela de Psicología Social Pichón Rivier. Con María Angélica siempre la convocamos a pensar juntos o a pensar situaciones que tienen que ver con situaciones que pasan en la sociedad. Y nos parecía tener la reflexión tuya, María Angélica, porque hay un hecho que no es casual, yo creo que es un emergente de todas las situaciones que están ocurriendo en la sociedad, como es lo que ha sucedido en lo que es las divisiones infantiles de la Liga Santafesina de Fútbol, porque se habla mucho a veces de la mano dura, de la falta de autoridad, y bueno, los padres a veces en esta cuestión tan contradictoria, ¿no? Por un lado, pedir seguridad y ellos mismos expresan la falta de seguridad, ¿no? Y también hay otras aristas que me parece que son importantes, porque estamos hablando de los más pequeños, los chicos, donde tendrían que disfrutar del deporte, donde tendrían la cuestión lúdica sobre todo y no la competencia, porque los psicólogos, los profesionales hablan que recién después de los 15, 16 años, los jóvenes estarían en condiciones de afrontar lo que es un compromiso de una competencia. Pero creo que se apuran los tiempos, una sociedad muy competitiva, una sociedad capitalista, donde todo también sirve para el disfrute ya, pero el disfrute a cualquier costo. Y me parece que tenemos que reivindicar los valores, tenemos que reivindicar ciertas cuestiones y sobre todo pensar, porque no solamente nos tiene que ocupar, sino preocupar estas situaciones. Bueno, ¿cuál es tu reflexión? Hay muchas aristas que te estoy dando. En primer lugar, quiero saludarte y agradecerte esta posibilidad de charlar contigo. no, gracias a vos, Aldo, es un gusto siempre. Y además me parece un gusto esto que planteas, bueno, a ver qué podemos ir pensando, porque, viste, no me gustaría estar en el lugar de la respuesta absoluta porque no la tengo, y porque además me parece efectivamente es un tema con un grado de complejidad tan grande que necesita que pensemos desde varios lugares. Yo, para empezar, tomaría un aspecto de lo que vos traés en relación a los pibes, digo, a los chicos y las chicas que van a buscar un juego, que van a divertirse, eh, pero que no están solos y sueltos en el mundo, sino que están en un grupo familiar, están en una comunidad, están en un barrio, están en un sistema social, están en un momento particular de la vida del planeta. Digo, podemos hacer extensión de, de lo que cada uno de nosotros vive en este momento y en este mundo, y está claro que nuestras conductas no responden solo a lo individual, ni siquiera a la forma de procesarlo correspondiente a ciertas edades. Vos decís los tiempos se han acelerado, yo creo que es un aspecto que se han acelerado, y el otro particularmente, hablando de los niños y las niñas, es que viven en familias, y las familias son las que los llevan también a practicar ese deporte, a jugar al fútbol. Digo, me parece que por lo tanto, yo discutiría la idea de que los chicos no están en condiciones de la competitividad hasta pasada la adolescencia o en la adolescencia. Pero ¿por qué lo discutiría? No porque sea mentira, efectivamente eso es. El problema es que en la medida que son parte de un grupo familiar en el cual suceden muchísimas más cosas, se aceleran esos tiempos y están sometidos a vivir las escenas que podrían ser juego, en las que aprenden jugando, las viven de un modo competitivo, más te diría hegemonizadas por la rivalidad, por la necesidad de ganar, de competir, que no por la de jugar. Esto lo digo inclusive con aspectos contradictorios. Vos viste que una de las cosas que dice el presidente, me parece, de la Liga, es que los chicos les enseñan, y que hay un pibe en concreto, me parece que en un partido, para el partido, para decirle a los padres que dejen de gritar. Digo, no es que es absoluto,
pero sí que es difícil que sean los pibes los que paren a los padres, porque dominantemente son los adultos los que van mostrando el modelo de relación, el modelo de conducta. Entonces, eso me parece particularmente importante de señalar. Sí, te escucho. No, aparte me parecía también que los padres le trasladan la violencia a los hijos, porque muchas veces escuchamos al papá, pegale, cortalo, rompelo, y digamos, una agresividad contra otra criatura que como padre a mí me duele mucho esas cuestiones. Y también se involucra acá y hay algunas cuestiones también con corrupción, porque el modelo también se reproduce con la corrupción, porque hay presiones a los técnicos para que juegue mi hijo, porque si no saco la publicidad, o tengo favoritismo contigo y yo no te ayudo más. Bueno, hay ciertas cuestiones de corrupción también en este sistema que también es perverso, porque realmente no juega el que en mejor condiciones está, sino el que mayor respaldo tiene a veces desde un poder económico o un poder institucional que puede darle algún cargo directivo, ¿no? Mira, es muy interesante este planteo que haces, porque en lo anterior, la anterior reflexión, estábamos en el orden de la conducta general. Y yo digo, como para hacer un apunte más sobre ese tema, cuando me decías ayer que querías charlar, digo, a ver, yo desde cuándo vengo hablando del tema de la violencia. Y me puse a buscar en viejos escritos, y en el 2013, en el 2014, en el 2018, en el 2019, en el 20 y en el 22, en la Feria del Libro el otro día, venimos hablando de la violencia desde la psicología social. Entonces, digo, no es un fenómeno nuevo, efectivamente responde a un modo de relación que se va instalando y que nos fue configurando, pero de tal manera que ahora casi como que lo entendemos parte de las relaciones. Digo, pero esto tiene una historia muy siniestra, Aldo, y tiene que ver con esto que vos decís de la perversión, de un sistema en el que expone la apropiación de lo público, la apropiación en pocas manos, la creciente tensión en la profunda desigualdad del sistema, la va dejando tan expuesta y te deja la sensación de que frente a esto nada se puede hacer, estás solo, abandonado, a lo sumo en tu grupo familiar. Bueno, eso va configurando un modo de conducta, ¿no? Entonces digo, para hablar de la conducta. En ese sentido, no nos olvidemos que venimos de pandemia. Y la pandemia, que todavía no terminó, pero digo, nos sorprendió con, si querés, un enfrentamiento con la muerte y con la exposición a algo desconocido, de lo que no teníamos registro y que nos metió para adentro. Es decir, eso que se venía configurando el otro como rival, el semejante prácticamente muy difícil de identificarme con él. Aquí hay un aspecto sobre el maltrato a las diferencias que es muy puntual y que hay que trabajarlo. ¿Viste? Nosotros hemos ido encontrando en las instituciones y en las formas de expresión de lo social la idea de que el diferente es aquel con el cual antagonizo y me siento seguro con el igual. Pésima, pésima idea que obviamente va contra la vida, porque algo que nos hace iguales a los seres humanos es que somos diferentes. O lo que tenemos como único, como identitario, lo que me hace propio, es que soy diferente al otro. Entonces, poner al otro en el lugar del antagonismo y la diferencia con ese nivel de maltrato va configurando este sujeto centrado solo en sus propias ideas, decisiones, pensamientos, y en la idea de que todo lo social lo manejan otros y yo no tengo nada que ver. En ese marco, digo, venimos configurando un modo de ser donde la violencia, la agresión incluso, yo me acuerdo, hubo épocas, 18, 19, si mal no recuerdo, donde hablábamos de una violencia con un grado de crueldad que era novedoso en ese momento. Digo, bueno, nos hemos ido como acostumbrando. Ahora vos en esto que ponés el dato en una institución particular, que es la institución del fútbol.
En el fútbol, las barras bravas no empezaron como barras bravas, empezaron como grupos, seguramente de hinchas, de más fanáticos, de aquellos que van a defender al club, que van a seguirlo a cualquier lado, que se comprometen con el club, y fueron recibiendo tipos de prebendas. Fueron enganchando ese modo de defensa, entre comillas, del club, con lo institucional. Y se fue generando esto que vos hablás, una disputa por poder después, que en muchas instituciones terminó enfrentando a la dirección institucional, queriendo imponer, pero es que ese es el modelo social que tenemos. Si mi idea no tiene sentido, lo que busco es imponerla. ¿Cómo? A como dé lugar. Aparte, muchas veces fuera de la ley, porque hay mafia, hay vínculos con Bueno, cuestiones que están ajenas a la legalidad. Bueno, hay una serie de elementos que tampoco se pueden justificar, ni tampoco se pueden, digamos, naturalizar. Creo que eso está bueno, mal y tenemos que plantearlo en ese término. Pero creo que también, vos hablabas de la pandemia y yo me quedé con algo ahí que me parece que también es importante, porque la pandemia nos demostró la desigualdad social, de qué maneras vivimos aquellos que teníamos ciertos elementos para vivir y otra gente que estaba hacinado, sin agua, sin servicio, sin los elementos necesarios y además en un grado de exclusión y de marginalidad nunca visto. Y me parece que también esto entra en juego a veces porque es un elemento también como para tenerlo en cuenta. No sé si en el caso particular de lo que estamos analizando, pero también la sociedad a veces con estas sectaciones aparecen también hechos de violencia porque sentirse afuera de todo, la vida no tiene valor. Creo que también ahí entra en juego otras cuestiones, ¿no? sí, Aldo, es así, pero además te diría, hay algo que efectivamente la pandemia terminó de mostrar la enorme concentración en pocas manos de aquello que permite la satisfacción de las necesidades de cada familia, de lo humano, y por fuera, efectivamente casi por fuera, garantizando esa apropiación de pocos, quedan millones y millones de personas. Eso se sigue pensando, eso se sigue produciendo, no es que eso se resuelve, se está cada vez más eh, expresando. Ahora, no está solo eso en el marco de lo económico y de lo que permite garantizar o no la vida de las personas, sino que además hay un discurso, un planteo hegemónico, ideológico, que descalifica al que no tiene y que hace que pensemos que el que tiene lo tiene por mérito propio, no porque se apropia de lo producido colectivamente. Es decir, se invierte el orden, se está diciendo una falacia, pero absoluta, y sobre eso se construye subjetividad. Entonces, el mundo de los millones que quedan excluidos y que son garantía de los que están incluidos, en realidad asume ese discurso, lo reconoce casi como, sí, el problema es que hay un montón que no hacen, o un montón que viven de los otros, y pobre los ricos, se vive de ellos. No, no, discúlpame, los ricos tienen eso porque viven de ustedes, de nosotros y Sí, nosotras. a Pero veces esa uno, inversión de sentido, Aldo, ha claro, configurado una descalificación del otro que lo asumen esos excluidos. la ¿Me situación de explico? pertenecer o no pertenecer, pertenecer desde lo simbólico, desde una marca, desde estar en un ¿Sí? lugar, y creo que también acá, en esta violencia que se genera, a veces también tenemos que decir que no son los sectores justamente más empobrecidos los que luchan o los que No, se manifiesta la mayor agresión, sino sectores medios, sectores a veces que te imaginan en un Messi, en un Maradona, poder satisfacer quizás las cuestiones materiales, pero sin valores, sin realmente, sin tener lo que sería lo más importante, ¿no? Lo que nos tendría que
llenar de orgullo y a veces a costa de cualquier cosa. El afán es llegar, no importa de qué Sí, medio. por un lado eso, pero te diría, ese es el valor que se ha construido, el valor de defensa de lo propio en detrimento de lo del otro. Eso es lo que se ha armado como construcción subjetiva. Lo colectivo carece de importancia y de sentido. Lo colectivo está cada vez más reducido, a veces a mi propia familia, a veces ese círculo de iguales. Esa modalidad de relación que se establece como un modelo social, luego se aplica en las relaciones cotidianas. Y si encima avancemos sobre la pandemia, avancemos a los días actuales, nosotros estamos viviendo una sociedad en donde la frustración, el agotamiento, el cansancio es permanente. Vivir en el marco de la incertidumbre hace o genera padecimientos específicos. Te hace sentir que estás a merced de algo que no podés controlar. Eso genera mucha ira y esa ira se descarga, a veces sobre uno mismo. Multiplicidad de patologías que son producto de situaciones ansiógenas que no se pueden elaborar, se ponen en el cuerpo, se ponen en las emociones, o también se descargan a través de la violencia. Me explico, es decir, digo, no estamos en un momento en donde hay espacio para conversar, para pensar juntos, para discutir, para entender que esto no es lo que le pasa a uno, sino lo que pasa como modelo social de relación. Yo leía un texto, una entrevista que le habían hecho al presidente de la Liga, y él habla de armar un espacio de todas las instituciones, dice, donde tomemos conciencia. Me parece central la propuesta que hace este señor, porque efectivamente hay algo de lo que no se puede tomar conciencia, no se puede poner pensamiento crítico respecto de cómo estamos viviendo y de qué puedo hacer yo para vivir distinto, qué podemos hacer nosotros y nosotras para vivir distinto. Esto es lo que hay que poder pensar. Sí, yo, digamos, pienso que no es solamente en la liga, en las categorías infantiles, sino que se reproduce en otras cuestiones. En la misma escuela, hoy los padres muchas veces han agredido a los docentes y en otros lugares también. Creo que la violencia está generalizada y está ahí latente ante cualquier situación, se expresa en forma irracional. En el tránsito, en diversas cuestiones, en los ámbitos que nos desenvolvemos cada uno de nosotros. Pero creo que es una cuestión puntual que se expresa en toda una sociedad y creo que es hora de debate, digamos, qué nos pasa, qué podemos encontrar en el diálogo, en el respeto, en la tolerancia, en la solidaridad, en la empatía, porque creo que ya nadie piensa en el dolor del otro, sino piensa en uno mismo, y entonces creo que perdemos el grado de socialidad que tendremos que tener como sociedad para integrarnos todos en un proyecto de vivir juntos, porque cada vez vivimos casi aislándonos. Es que por eso te decía esta fragmentación social que se venía viviendo, que va configurando un modo de pensar al otro, a la otra, al mundo en el que vivo y de pensar lo propio, lo mío. En realidad, pasar por la pandemia no fue pasar por cualquier situación. La pandemia ha configurado una situación traumática. Y vos a lo traumático lo podés elaborar a medida que lo trabajás, lo abordás, le comprendés el proceso y los efectos que causa. Bueno, no ha habido tiempo para eso. Vos fíjate que la salida de la pandemia, la vuelta a la presencialidad en la mayoría de las actividades, ha estado signada básicamente por la idea de volver como si fuera antes, ¿no? Con lo cual es imposible, porque ya ese antes no existe y porque aún seguimos con efectos de cierto riesgo. Ahora, el riesgo que en la pandemia estaba puesto fundamentalmente en el virus, pero no solamente en el virus, porque a partir de lo que fue
siendo una estrategia correcta de cuidado, que era el encierro, muchas veces el riesgo era el otro, por el contagio y no el virus. Eso se suma, se articula, no se suma, se articula a esto que veníamos contando. Entonces, si nosotros no podemos pensar las situaciones que vivimos, las escenas de las que hemos sido parte, el modo en el que eso nos hace a veces defender lo propio como si fuera lo único, como el proyecto mío personal al margen de los demás. Cuando esto no se puede pensar y elaborar, está claro que se empieza a naturalizar. ¿Sabe Entonces qué? Hay creo que... otro elemento que me parece también para pensar, porque las relaciones laborales han cambiado, digamos, el tema de, y la angustia de sentirse que en cualquier momento se puede perder el empleo, que las empresas o los poderosos pueden reconfigurar todo un sistema, porque ahora se habla de trabajar en los domicilios, pero como el gran hermano, porque vamos a estar frente a una computadora, va a estar más controlado, la empresa sin gasto, sin tener vigilancia, sin pagar luz, sin pagar, digamos, todos los elementos que tenían, y se aprovechó para ganar más, digamos, no para ser más solidario. Por supuesto, es así, porque la organización del sistema es esa, cada cosa nueva que aparece no está al servicio de las necesidades de la mayoría, está al servicio de la apropiación de las minorías. Entonces, cuando esto, que es la esencia del sistema, no se analiza, es cuando todo ese discurso entra a caer en tu cabeza y lo entras a asumir como verdad. Vos pensá otro dato, que estamos haciendo como un popurrí, ¿no? Sí, a veces Enorme. perdimos el eje, pero me parece que también son aportes que se pueden tener, las miradas Bueno, distintas que nos están sucediendo a cada uno de nosotros. claro, es que esa es mi idea, que sean aportes a una reflexión que después en cada lugar tiene que tener la particularidad de cuál es la tarea de esa organización, cómo trabajarlo. Digo, lo que estamos haciendo es simplemente disparar una cantidad de ideas al respecto. Bueno, ahora se me olvidó lo que iba a decir. No, que digamos que se apropian cada vez las minorías de las grandes, se aprovechan de esta situación y como Se para aprovechan esta perder situación. derechos o perder lo que eran derechos. Lo que eran derechos. Pero es más, Aldo, se ha instalado también desde hace mucho tiempo que los hechos no son los que te permiten registrar la verdad o no de lo que pensás, sino que la verdad no existe per se. No importa si algo es verdad o mentira. Y los hechos, la práctica, lo que ocurre, deja de tener sentido. Eso te concentra solamente en la idea de que las ideas en tu cabeza devienen de los grupos de iguales con los cuales vos compartís. Fíjate cómo todo abona al lugar de cada vez mayor fragmentación. ¿Me entendés? Entonces digo, esto que vos traías, cada uno defiende lo propio, como si eso fuera lo único y fuera la garantía de su proyecto. No, craso error. La garantía de un proyecto es el proyecto colectivo. El proyecto individual solo se despliega cuando hay proyecto colectivo. Las sociedades más fragmentadas son las más dominadas, son las sociedades en las que millones quedan sin proyecto y el proyecto es solo el de unos pocos. Entonces, hasta que nosotros no podamos trabajar estos contenidos, compartirlos después, repito, en la especificidad de cada espacio, de cada institución, de cada tarea, digo, me parece que eso es lo que nos va a permitir salir de estas situaciones. Bueno, Vos sabés que no, yo vamos a ir cerrando y te voy a dejar otra cuestión para otro debate, porque me parece también esto de, vos hablabas de las verdades y sí. cómo se construyen las verdades y cómo a veces se construye la mentira o cómo se oculta la mentira. Por ejemplo, emergentes políticos, un Milei en este contexto, un libertario, mentira, no es libertario, es nazi, digamos, porque atrás de ser libertario, que como se dice, está ocultando un verdadero forma de pensar y bueno, creo que tenemos que empezar a pensar desde otro lugar y con cuestionarnos, porque si no, esto nos va a acarrear hacia un camino que va a ser bastante difícil. Situaciones que han sucedido en otras sociedades que han llevado, por ejemplo,
lo que ha sido la Alemania nazi o que han sido o los movimientos totalitarios. Y creo que tenemos que pensar desde otro lugar construcciones mucho más saludables y mucho más respetuosas. Mira, hablando del título de tu programa, que yo siempre te dije, me parece un excelente título, justamente ese no es cualquier tema. El otro día en la Feria del Libro, donde trabajábamos con Ana Quiroga el tema de las incertidumbres y la posibilidad del proyecto, situado en pandemia, yo decía que el lenguaje es un campo de batalla, pero es un campo de batalla cotidiano. Decir libertario a alguien que en realidad lo que propone es la mayor desarticulación, el sálvese quien pueda, aunque eso no lo diga así, ¿tá? El que cada cual haga lo propio, lo que se te cante, es el reino de la impunidad, es el reino de que el que puede y tiene hace, y miles de millones quedan sin nada. Es un discurso absolutamente mentiroso. Entonces, la palabra libertad es otra cosa. La No, libertad implica conciencia, implica actitud crítica, implica conocimiento. No es lo que proponen los libertarios. sí, Muy grave, muy grave. claro, y casi, bueno, y yo estaba pensando porque vos hablabas y pensaba en Humberto Eco cuando hablaba de la guerrilla semiótica, también esto es una lucha de Absoluta. simbolismo y de pensar cuál es lo que está en disputa, los sentidos de las palabras o los significados de las palabras, y creo que acá eso también entra en juego porque si no también está la violencia de las palabras o la violencia de lo que Claro, nos ocultan claro, las palabras. claro, claro, es así, es así. Viste, no es solo la comunicación lo que es el espacio de debate, es el lenguaje, es Así la es. palabra lo que está siendo tergiversado su sentido y por lo tanto necesita que lo discutamos, ¿va? Que vayamos al debate. Bueno, como siempre, María Angélica, es un gusto charlar contigo, da para más, siempre me gusta charlar y sobre todo encontrarnos porque creo que a partir del respeto y plantear cada uno desde distintas miradas, me parece que siempre es abrir nuevos caminos y nuevas formas de entender, por lo menos buscar entender lo que nos pasa, pero desde la mirada colectiva, es lo que vos hablabas siempre, aunque también la Escuela de Psicología Social entiende que es lo social, lo colectivo, la construcción de los valores que tendríamos que tener como sociedad. Te agradezco mucho y bueno, siempre hay tiempo para seguir charlando. Cómo no, cuando quieras, vos sabés que me encanta. Bueno, un gusto Un abrazo grande. grande. Gracias.